Apenas puedo contener las lágrimas mientras hablo de esto. El día de la graduación de mi Valeria. ¿Quién diría que ese día, que prometía ser solo alegría y orgullo, se convertiría en una montaña rusa de emociones tan fuertes? Todavía siento el nudo en el estómago, el dolor de la exclusión y después una felicidad que parecía no caber en el pecho. Es una historia que guardé por tanto tiempo y ahora, después de todo, siento que necesito compartirla, quizás para recordarme a mí misma y a ustedes que el amor de verdad, siempre encuentra un camino, aunque sea por las veredas más tortuosas. Recuerdo ese día como si fuera hoy. El sol apenas había salido y yo ya estaba de pie arreglando la casa, acomodando las pocas cosas que tenía que llevar. Mi corazón estaba apretado, un nudo en la garganta que se empeñaba en no irse. Mi nuera había dejado bien claro, con esas entrelíneas que solo una madre sabe usar, que yo no era bienvenida a la fiesta, que la celebración era solo para los más cercanos. Aquello dolió. Ay, cómo dolió. Yo, que viví cada paso de esa niña, que respiré cada victoria suya, sentía que estaba siendo dejada de lado, como si mi presencia fuera una molestia, un estorbo, pero yo sabía por qué. Ella creía que yo no había hecho nada, que no había contribuido en nada, y esa era la parte que más me carcomía por dentro. La verdad es que, en el fondo, yo entendía su punto de vista. Para mi nuera, lo que ella veía era una abuela que, aparentemente, no se involucraba en los costos, que no parecía estar allí en el día a día de la Universidad de Valeria. Poco sabía ella el nudo en mi garganta cada vez que transfería el dinero, mes a mes, a la cuenta de la universidad, y pedía, casi imploraba, que mantuvieran el secreto. Era un acuerdo silencioso entre la administración y yo, un pacto hecho con la condición de que ni Valeria, ni mi hijo, ni mi nuera supieran jamás. Yo quería que Valeria sintiera que cada centavo de esa educación venía de su esfuerzo, del sudor de sus padres, y que mi hijo no se sintiera disminuido por no poder costear todo en ese momento difícil. Me recordaba perfectamente el día en que mi hijo me llamó, con la voz quebrada, contándome sobre la crisis financiera que había golpeado a su empresa. Era una desesperación que cortaba el alma de cualquier madre. Él estaba destrozado, con miedo de no poder mantener a Valeria en la universidad, de ver su sueño escurrirse entre los dedos. En ese momento, no lo pensé 2 veces. Yo tenía mis ahorros, fruto de una vida de trabajo duro y mucha parsimonia. No era mucho, pero era suficiente para los 4 años. Y yo sabía que era la única forma de garantizar que Valeria continuara el camino que tanto deseaba, sin que la preocupación por el dinero le quitara el brillo de los ojos. Mi condición para la universidad fue clara. Nadie, absolutamente nadie, podría saberlo. Era un peso enorme cargar ese secreto, ver a mi nuera tratándome con cierta frialdad, pensando que no me importaba, que estaba ajena a todo, pero el orgullo de mi hijo, la autoestima de Valeria, para mí, eso valía más que cualquier reconocimiento. Yo veía el brillo en los ojos de mi nieta cada vez que hablaba sobre sus estudios, sobre sus amigos, sobre el futuro que estaba construyendo, y sabía que era la decisión correcta, aunque me costara un pedazo de mi propia paz. Ese día de la graduación, yo estaba sola en casa, la televisión encendida en la sala, pero no podía prestar atención a nada. Mis manos temblaban un poco mientras intentaba tomar un té, pero el líquido parecía atravesar mi garganta sin bajar. Imaginaba a Valeria allí, hermosa, sonriendo, lanzando el birrete al aire. Me esforzaba por visualizarla recibiendo el diploma, cada aplauso que ella merecía. Me sentía invisible, un fantasma allí, al margen de la vida de mi propia familia, pero el amor que sentía por ella era tan grande que de alguna forma me daba fuerzas para soportar el dolor de la ausencia. De repente, mi teléfono sonó. Era mi hijo. Se me heló el corazón. Pensé que me llamaría para darme alguna mala noticia o para quejarse de algo, ya que el ambiente entre nosotros andaba un poco extraño por toda la situación con mi nuera. Pero su voz estaba diferente, algo temblorosa, como si estuviera conteniendo el llanto. Me dijo que Valeria había recibido una carta de la universidad, que era algo importante y que me necesitaban allí, en la fiesta, inmediatamente.
No entendí bien lo que estaba pasando, pero la urgencia en su voz me hizo soltar todo y salir corriendo. El camino hasta el salón de la fiesta pareció una eternidad. Mis piernas parecían temblar, y cada paso estaba acompañado por una ola de preguntas sin respuesta. ¿Qué sería esa carta? ¿Será que la universidad había cometido algún error? ¿Será que el secreto había sido descubierto de alguna forma y ahora todo saldría a la luz de una manera que yo no quería? Mi cabeza daba vueltas, y lo único que podía sentir era un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y una pizca de esperanza, aunque no sabía exactamente por qué. Solo quería llegar allí y entender lo que estaba sucediendo. Cuando llegué, la fiesta estaba en pleno apogeo. El salón estaba lleno, música alta, gente riendo, brindando, pero mi familia estaba en un rincón, algo apartada, y el ambiente allí parecía pesado, extraño. Vi a Valeria de lejos, hermosa con su vestido de graduación, los ojos muy abiertos mientras sostenía un sobre, luciendo muy confundida y un poco pálida. Mi hijo, su padre, estaba a su lado, con las manos en sus hombros, y mi nuera, bueno, ella también estaba allí, pero con una expresión que nunca le había visto, una mezcla de sorpresa y algo que parecía vergüenza. Me acerqué lentamente, el corazón latiéndome fuerte, casi saliéndose por la boca. Fue entonces cuando Valeria me vio. Levantó los ojos, que estaban llenos de lágrimas, y vino corriendo hacia mí, un abrazo apretado que me dejó sin aliento. No dijo nada, solo me apretó fuerte, como si me estuviera sosteniendo para no caer. Aquello me dio un escalofrío. Sentí sus lágrimas mojarme el hombro y entendí que algo muy grande había sucedido, algo que la había conmovido profundamente, y de alguna manera yo estaba en el centro de todo aquello. Fue entonces cuando mi hijo, con la voz quebrada, me entregó la famosa carta. Tomé el papel, con las manos temblorosas, y comencé a leer. Cada palabra parecía un ladrillo cayendo sobre mí, reconstruyendo una historia que creí que quedaría para siempre escondida. La carta explicaba, con todas las letras, que la universidad tenía el honor de informar que la totalidad de los costos de la carrera de Valeria, durante los 4 años, había sido financiada por una donante anónima que pedía, expresamente, que su identidad se mantuviera en secreto. Y al final venía la revelación. La donante era yo, su abuela. Cuando terminé de leer, levanté los ojos y vi el rostro de mi nuera, rojo de vergüenza. Estaba allí, parada, sin saber dónde meter la cara. Sus palabras, las indirectas, la forma en que me trató en los últimos años. Todo aquello desfiló en mi mente como una película, pero no sentí rabia. Sentí una tristeza profunda por ella, por haberse equivocado tanto, por haber juzgado sin saber la verdad, y al mismo tiempo, un alivio inmenso. El secreto que había guardado por tanto tiempo, que me pesaba en el pecho, finalmente había salido a la luz, y de la forma más inesperada posible. Fue mi hijo quien rompió el silencio. Me abrazó fuerte, tan fuerte que sentí que mis huesos crujían. Su voz estaba quebrada, y solo podía murmurar un «Gracias, mamá, gracias por todo». Esas palabras, dichas con tanta sinceridad, valieron más que cualquier fiesta, cualquier reconocimiento público. En ese abrazo sentí el peso de años de distancia, de desencuentros, de dolores silenciosos, desvaneciéndose. Era como si, de repente, el hijo que yo conocía, mi niño, estuviera de vuelta, viéndome de verdad, por primera vez en mucho tiempo. Mi nuera, aún avergonzada, se acercó lentamente. Me miró a los ojos y vi en ellos una mezcla de remordimiento y una admiración que nunca antes había existido. Intentó disculparse, pero las palabras parecían atascadas en su garganta. Yo simplemente la abracé. No necesitaba disculpas formales, lo entendía. El silencio de aquel abrazo decía mucho más que cualquier frase podría expresar. Era el reconocimiento, la aceptación, la comprensión de que el amor no siempre se manifiesta de la forma que uno espera, y que el mayor sacrificio a menudo se hace en los bastidores, sin alardes. Valeria, aún abrazada a mí, finalmente habló.
Su voz estaba quebrada, pero cargada de una dulzura que me llenó el corazón. «Abuela, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no me lo contaste?», preguntó, y sentí la curiosidad y el cariño en esas palabras. La miré a los ojos y no necesité pensar mucho. Respondí que lo importante era que ella pudiera seguir su sueño, que el dinero no fuera un impedimento. Expliqué sobre el orgullo de su padre, sobre el deseo de que ella construyera su propio mérito. Y, en ese momento, vi la comprensión brillar en sus ojos. Ella me apretó aún más fuerte. Ese abrazo no era solo de nieta a abuela, era de alma a alma. Sentí todo el peso de mi secreto desvanecerse, y en su lugar vino una ligereza, una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Era como si las paredes que se habían levantado entre nosotros se hubieran derrumbado, revelando la sólida base de amor incondicional que siempre existió, aunque escondida bajo capas de silencio y suposiciones equivocadas. Esa fiesta, que parecía haber comenzado con mi exclusión, se estaba transformando en mi mayor regalo. A partir de ese momento, la fiesta de graduación de Valeria se transformó en otra cosa. Ya no era solo sobre el diploma, era sobre la familia reconectándose, sobre verdades saliendo a la luz y sobre el amor que siempre estuvo allí, solo que algo escondido. Me sentía acogida de una manera que no sentía hacía años, no solo por Valeria, sino por mi hijo, que me miraba con un respeto y una gratitud que eran nuevos, e incluso por mi nuera, que antes me evitaba y ahora me miraba con un cariño que jamás imaginé que vería. Las personas alrededor, que antes parecían solo invitados distantes, comenzaron a notar el cambio. Algunos venían a preguntar qué había pasado, y mi hijo, con un brillo en los ojos que no veía hacía mucho tiempo, se encargaba de explicarlo. Contaba la historia de la carta, de mi secreto, y cada vez que hablaba, veía la emoción extenderse, y sentía una ola de cariño y admiración viniendo de todos lados. No era el reconocimiento que buscaba, pero era bueno sentir que mi lugar en la familia, que creía haber perdido, estaba siendo restaurado y de una forma tan hermosa. Me sentí ligera, ¿sabes? Como si un peso enorme se hubiera quitado de mis hombros. Esa sensación de ser un estorbo, de no ser importante, se desvaneció en el aire. Ver la alegría en los ojos de mi nieta, el alivio en el rostro de mi hijo y la sinceridad en la mirada de mi nuera fue la mayor recompensa que pude haber tenido. Percibí que el amor verdadero, no necesita reflectores. Se sostiene en el silencio, en la dedicación y en la certeza de que estamos haciendo lo mejor por aquellos que amamos, aunque ellos no lo sepan en el momento. Después de todo, nos sentamos a la mesa. La comida, antes algo insípida para mí, ahora parecía la más sabrosa del mundo. La conversación fluía, ligera, llena de risas y buenos recuerdos. Valeria no me soltaba, siempre estaba con su mano en la mía o abrazándome de lado. Mi hijo, a cada sorbo, me miraba y sonreía, una sonrisa que venía del alma. Y mi nuera, ella estaba diferente, más cercana, más cariñosa. Ese día no fue solo la graduación de mi nieta, fue la graduación de nuestra familia, un renacimiento de lazos que creí que estaban perdidos para siempre. Me sorprendí observando a Valeria, riendo con sus amigos, y mi pecho se llenó de un amor tan grande que casi dolió. Verla feliz, realizada, era todo lo que más deseaba, y saber que, de alguna forma, yo había sido una parte importante de su camino, aunque en secreto, era la mayor alegría. Recordé todos los sacrificios, las noches que me quedaba despierta pensando si estaba haciendo lo correcto, si mi hijo me perdonaría algún día por haber actuado a sus espaldas. Pero en ese momento, todas las dudas desaparecieron. Ese día fue un parteaguas, no solo para Valeria, sino para toda nuestra familia. Nos acercamos de una manera que ya no creía posible. Las conversaciones se volvieron más ligeras, las risas más sueltas. Parecía que el aire se había limpiado, que los resentimientos se habían disipado. Y lo más hermoso es que no necesitamos un gran discurso o una escena de película para que todo sucediera. Fue la simplicidad de la verdad saliendo a la luz, en el momento justo, lo que marcó la diferencia. Vi a mi hijo sentarse a mi lado,
y me tomó la mano. «Mamá, yo no sé cómo agradecerte», dijo, la voz aún quebrada. «Salvaste el sueño de Valeria y a mí también me salvaste de un peso que no sabía cómo cargar». Sus palabras me conmovieron profundamente. Ese era el reconocimiento que nunca esperé, pero que me calentaba el alma. Sentí que todo el esfuerzo, todo el secreto, habían valido la pena. Era la confirmación de que el amor de una madre y de una abuela es capaz de mover montañas, aunque sea silenciosamente. Mi nuera se acercó y sentí el cariño genuino en su toque en mi hombro. «Doña, nombre de la abuela, si se hubiera mencionado, pero como no lo fue, usaré doña», comenzó, la voz algo quebrada. «Fui tan injusta con usted. Por favor, perdóneme. Juzgué sin saber, y ahora me siento la peor persona del mundo». Le tomé la mano y la apreté, un gesto que valía más que 1000 palabras. «Mi hija», le dije, «lo importante es el ahora, es lo que construimos de aquí en adelante». Ese momento marcó el comienzo de una nueva relación entre nosotras. Una relación basada en la verdad y el respeto. Ver a la familia reunida, riendo y conversando sin las ataduras del pasado, era mi mayor bendición. Valeria, entonces, estaba radiante. Me presentó a todos sus amigos. Se aseguró de que me sintiera parte de cada brindis, de cada fotografía. Veía el brillo en sus ojos, un brillo de gratitud y de amor, y aquello era suficiente para llenar mi corazón de una alegría que no sentía desde hacía mucho tiempo. Era como si mi presencia, antes casi invisible, ahora fuera el centro de la fiesta, y eso, de verdad, no tenía precio. Ese día de la graduación no fue solo la conclusión de una etapa académica para mi nieta. Fue la curación de heridas profundas en nuestra familia. Fue la prueba de que la verdad, por más dolorosa que pueda parecer en algunos momentos, siempre encuentra su camino y tiene el poder de liberar, y que el amor desinteresado y silencioso, es la fuerza más poderosa que existe, capaz de superar cualquier desencuentro, cualquier resentimiento, y de reconstruir lazos que parecían deshechos para siempre. Recuerdo cada detalle de ese día, como si fuera una película pasando por mi cabeza. El olor de las flores, el ruido de las risas, el toque de la mano de Valeria en la mía. Todo quedó grabado, cada pequeña cosa, porque fue allí donde la vida me dio una segunda oportunidad con mi propia familia. Yo, que me sentía aislada, casi una extraña, de repente estaba en el centro, amada y valorada. Es una sensación indescriptible, ¿sabes? Es como si uno pasara la vida entera plantando una semillita y de repente floreciera frente a uno, hermosa y llena de vida. Después de que la situación se calmó un poco y ya estábamos más tranquilos, mi hijo me llevó a un rincón. Me abrazó de nuevo, pero esta vez fue un abrazo más prolongado, de profunda gratitud. «Mamá, yo ni sé qué decir. Eres la mujer más fuerte que conozco», susurró, la voz quebrada. Sentí el peso de sus palabras, y en ese momento supe que pase lo que pase, nos habíamos reencontrado de verdad. Y eso, para mí, era el mayor regalo de todos. Regresé a casa esa noche con el corazón lleno, pero de una manera diferente. Ya no era el dolor de la exclusión, sino la ligereza de quien finalmente soltó una pesada carga. La imagen de mi nieta abrazándome, de mi hijo agradeciéndome, de mi nuera mirándome con respeto, quedó grabada en mi mente. Era como si el universo hubiera conspirado para que la verdad saliera a la luz en el momento justo. Y me sentía bendecida por haber presenciado algo tan transformador. Esa noche dormí un sueño profundo, de esos que uno solo tiene cuando el alma está en paz. Y al día siguiente desperté con una sensación de renovación. El sol parecía más brillante, el canto de los pájaros más alegre. Yo sabía que a partir de ahí las cosas serían diferentes, que nuestra familia, que creía desunida, había encontrado un nuevo camino, y que mi amor, aquel que guardaba en secreto, ahora podía ser expresado libremente, sin miedos ni recelos. Los días que siguieron fueron de una hermosa reconstrucción. Valeria venía a visitarme con frecuencia. Me contaba sobre la universidad, sobre sus planes para el futuro. Su mirada hacia mí había cambiado.
Era una mirada de admiración y cariño puro. Y yo, que antes me sentía distante, ahora sentía que estaba presente en su vida de una forma mucho más profunda que antes, sin los velos del secreto y de las suposiciones. Era una conexión de almas, de abuela y nieta, que se fortaleció de una manera que jamás imaginé. Mi hijo y mi nuera también comenzaron a incluirme más en las cosas de la familia. Los almuerzos de domingo volvieron a tener mi presencia, y sentía que mi lugar en la mesa estaba garantizado, no por obligación, sino por un deseo genuino de ellos de tenerme cerca. Las conversaciones eran más abiertas, las risas más sueltas. Era como si ese día de la graduación hubiera abierto una puerta que estuvo cerrada por mucho tiempo, y estábamos reaprendiendo a vivir en familia, con más verdad y menos máscaras. La verdad es que nunca sabemos lo que el mañana nos depara, ni cómo las cosas encajarán. Viví años guardando un secreto que por un lado me daba paz por saber que estaba ayudando, pero por otro me alejaba de quienes más amaba. Y la revelación, que tanto temía que sucediera de una mala manera, vino de una forma que curó mucho más de lo que hirió. Fue un regalo que la vida me dio, y que llevo en el corazón con mucho cariño. Hoy, cuando miro a Cinto Senpo, Valeria, veo no solo a la nieta que ayudé a formar, sino a una joven mujer que aprendió que el amor, a veces, se manifiesta de formas inesperadas, y que la familia, por más que tenga sus altibajos, siempre encuentra un camino de regreso. Es un aprendizaje diario, claro, pero con la base que construimos ese día, sé que estamos en el camino correcto, y siento que, finalmente, mi lugar está seguro, en el corazón de cada uno de ellos. Muchas veces me sorprendo pensando en ese sobre que la universidad envió, una simple hoja de papel, pero que llevaba la fuerza de años de silencio y un amor que creí que jamás sería revelado. Fue un parteaguas, un portal que abrió la puerta a una nueva fase en la vida de nuestra familia. Y la lección que saco de todo esto es que, a veces, las mayores pruebas de amor no son las que se dicen en voz alta, sino las que se susurran en secreto, con la única intención de ver la felicidad del otro. Y lo más hermoso de todo es que Valeria, incluso después de saberlo, nunca me hizo sentir como si yo hubiera comprado su lugar en la universidad. Todo lo contrario. Ella me agradece siempre, no por el dinero, sino por la confianza, por el apoyo incondicional que sintió, incluso sin saber de dónde venía. Eso muestra su carácter, la profundidad del corazón de mi nieta, y para mí es la confirmación de que todo valió la pena. Cada sacrificio, cada momento de duda. Me siento en paz, ¿sabes? Una paz que creí que nunca más tendría. La graduación de Valeria fue el clímax de un ciclo en su vida, pero también el inicio de un nuevo capítulo para nuestra familia. Es como si hubiéramos tenido una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, y cada día que pasa veo cuánto esa verdad, que salió a la luz en el momento más inesperado, fortaleció los lazos que nos unen y nos hizo ver el valor del amor incondicional. Es curioso cómo la vida da vueltas. Yo, que estaba al margen de aquella celebración, terminé siendo el centro de una emocionante reconciliación. Y eso es algo que llevo conmigo, una lección de que el amor, incluso el más discreto, tiene un inmenso poder de transformar, y que la verdadera riqueza no está en lo que se muestra, sino en lo que se hace por el otro, sin esperar nada a cambio, solo la felicidad de quien amamos. Hasta hoy, cuando pienso en ese día, siento un escalofrío. Ese tipo de cosas que uno sabe que nunca olvidará. Fue un fuerte recordatorio de que la vida tiene sus propios planes y que no siempre lo que uno imagina es lo que realmente sucede. Y que, al final de cuentas, lo que importa de verdad son los lazos que se construyen, la forma en que nos cuidamos y el amor que compartimos, aunque sea necesario mantener algunos secretos por un tiempo, por el bien de quienes amamos. Y esa es mi historia. Una historia de amor silencioso, de sacrificio y de un reencuentro que lo transformó todo. Soy la abuela de Valeria y me siento la mujer más afortunada del mundo por haber vivido todo esto. La vida nos juega pasadas, nos
Pone en situaciones difíciles, pero también nos da la oportunidad de presenciar milagros, como el que sucedió ese día de graduación, y yo llevo ese recuerdo, esa emoción, como un tesoro en mi corazón, para siempre.